Hace 2 años, mi amiga desapareció en un hotel. Llevo buscándola desde entonces. Comparto esto porque, si no, regreso. Bueno, cuanta más gente sepa lo que pasó, mejor. Quizá entonces alguien por fin nos crea. Cada año desde que nos graduamos de la universidad, mi mejor amiga Liz y yo nos íbamos de vacaciones juntas a visitar una ciudad nueva. Mientras planeábamos el viaje para finales del verano de 2021, recibió un correo electrónico que decía que había ganado una estancia gratuita de una semana en un hotel. Suele viajar mucho por negocios, así que no es raro que le regalen una noche de vez en cuando. Uno de los lugares donde podía canjearlo era un sitio en el que no habíamos estado y parecía de lujo. Sonaba perfecto. Sin embargo, en cuanto entramos en el vestíbulo, algo no encajaba. No sé cómo explicarlo, salvo que tenía una vibra extraña. Parecía un edificio antiguo recién reformado, pero los colores vivos, las luces, los cuadros, era como si alguien simplemente hubiera puesto una fina y alegre capa sobre décadas de miseria incrustada. El aire se sentía pesado. Liz no pareció notarlo, al menos no al principio. El tipo de la recepción se nos quedó mirando un rato antes de mascullar que tenía que hablar con su gerente. Nos preocupó un poco que fuera a decirnos que el correo que había recibido era una estafa, pero para nuestro alivio, volvió con una sonrisa y dijo que nos habían subido de categoría. El perfil de la ciudad y las tenues montañas en la distancia que podíamos ver desde nuestra ventana me conquistaron. El primer día fue bien, pero cuando me desperté a la mañana siguiente, Liz estaba sentada en su cama, inmóvil, de espaldas a mí. Liz, repetí su nombre varias veces, antes de acercarme por fin para tocarle el hombro. Oye. Finalmente se giró hacia mí y habló en voz baja, como si alguien más pudiera estar escuchando. ¿Lo oíste anoche? Negué con la cabeza. Apareció, avergonzada por un momento, como si no estuviera segura de si debía continuar. No pude dormir con los arañazos detrás de la pared, susurró al final. No me gusta. Yo soy de sueño pesado. Demasiado pesado, la verdad. En casa, donde vivo sola, tengo que poner varias alarmas para asegurarme de que me despierto a tiempo para el trabajo. Y una vez, literalmente, me quedé dormida durante una alarma de incendios. Por suerte, era una falsa alarma. Liz era todo lo contrario. Cada pequeño ruido la despertaba, por lo que siempre solía pasar una o dos primeras noches difíciles mientras se acostumbraba a los nuevos sonidos de un lugar. Pensé que quizá después de un par de noches se acostumbraría, o lo achacaría a que el edificio se asentaba, sobre todo en un lugar tan antiguo. Le ofrecí pedir otra habitación, pero a ella le preocupaba que nos cobraran. Dijo que intentaría ignorarlo. Sin embargo, el día antes de que tuviéramos que irnos, me despertó sacudiéndome. Tenía los ojos desorbitados y frenéticos mientras estaba de pie sobre mí. Había apartado su mesita de noche y señalaba una pequeña puerta, de 1 metro de altura más o menos, que había estado detrás. La puerta parecía vieja madera oscura, con un pomo antiguo, y contrastaba con todo lo demás en la habitación de aspecto moderno y luminoso. ¿La has abierto? Me miró como si estuviera loca por siquiera preguntarlo y retrocedió mientras me acercaba. Por si acaso, supuse que una vez que miráramos, ambas nos sentiríamos mejor. Me equivocaba. Al empujarla con cuidado para abrirla, el olor a óxido y lejía me golpeó de inmediato. El estrecho espacio era largo. Se extendía más allá de lo que la luz de mi móvil podía alcanzar desde donde estaba. A los pocos metros se desvanecía en la oscuridad. Como solo era tan alto y ancho como la pequeña puerta,
Me di cuenta de que tendría que arrastrarme a gatas para ver hasta dónde llegaba. Odio la oscuridad y no soporto los espacios pequeños. Pero cuando miré por encima del hombro a Liz y vi las ojeras bajo sus ojos, la expresión de su cara, pensé que le debía al menos echar un vistazo. Así que me metí gateando. Una vez dentro, a 1 metro más o menos, vi que el pequeño y estrecho espacio terminaba en otra pared, una empapelada con papel amarillento. Parecía tan antiguo. Supuse que probablemente formaba parte del hotel original. La alfombra oscura y estampada estaba salpicada de manchas que parecían contribuir al menos a una parte del fuerte olor. Mientras retrocedía, me pareció oír un leve susurro procedente de detrás del viejo papel pintado que tenía delante. En cuanto salí del todo, tuve que reprimir el impulso de cerrar la puerta de golpe y echar a correr. Ahí dentro todo se sentía tan mal. No estaba segura de cuál había sido el propósito de ese espacio, pero incluso entonces supe que no había sido nada bueno. Oye, susurré en cuanto la puerta se cerró, mientras intentaba volver a colocar la mesita delante de ella con indiferencia. ¿Por qué no hacemos las maletas? Podemos buscar otro hotel para esta noche. Parecía un poco más tranquila. Dijo que podía aguantar la última noche. Después de haber estado en ese pequeño espacio detrás de nuestra pared, la idea de dormir allí otra noche, sinceramente, me daba un pánico espantoso. Pero pensé que si ella podía soportar la última noche, yo también. Después de que apagamos las luces esa noche, recuerdo haber visto su oscura silueta sentada en el borde de su cama, inmóvil, hasta que me quedé dormida. Esa fue la última vez que la vi. Cuando me desperté era casi mediodía. Nuestras 2 alarmas sonaban a todo volumen. Se suponía que debíamos haber dejado la habitación horas antes. Mi confusión se convirtió rápidamente en pánico cuando me di cuenta de que Liz no estaba en la habitación. Su maleta, su bolso, su teléfono, todo seguía allí. La puerta principal también estaba cerrada con llave y con la cadena puesta por dentro. Al principio, no se me ocurría dónde más podía estar, hasta que caí en la cuenta. Había un lugar que no había comprobado. La mesita de noche seguía delante de la puerta, pero estaba casi segura de que se encontraba en un lugar ligeramente distinto al que la habíamos dejado el día anterior. A regañadientes, la deslicé a un lado. ¿Liz? Ninguna respuesta. No estaba allí. Sí vi, sin embargo, que lo que había pensado que era una pared estaba ligeramente abierta. La empujé con cautela y contuve el aliento cuando vi que conducía a un túnel. Se adentraba tanto, mucho más allá del alcance del haz de luz de mi teléfono. Parecía interminable. ¿Liz? No obtuve más respuesta que el eco de mi propia voz a través del estrecho espacio. Intenté decirme a mí misma que todo iría bien. Tenía que entrar, sobre todo si Liz también había entrado allí. Respiré hondo. Empujé la pared falsa para abrirla del todo y entré. Mientras gateaba con mi teléfono torpemente sujeto entre los dientes, intenté no pensar en el espacio angosto y la negrura total hasta donde podía ver, ni imaginar qué estaría haciendo Liz ahí abajo. Intenté no fijarme en los regueros de sangre casi seca que había por el suelo. Tenía que seguir. Sabía que Liz haría lo mismo por mí. Me di cuenta de que ni siquiera estaba segura de cuánto tiempo llevaba desaparecida. Me prometí a mí misma que las paredes no se estaban encogiendo a mi alrededor, que era mi imaginación, que esta oscura extensión no podía durar para siempre, que en algún momento la agobiante oscuridad terminaría. Seguí repitiéndomelo una y otra vez como un mantra, solo para seguir adelante, para intentar distraerme de la sensación de desesperación
que parecía llenar el lugar. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel terminó, abriéndose a una habitación sin luces ni ventanas, pero al menos lo suficientemente grande como para que pudiera ponerme de pie y estirar mis músculos agarrotados. Todo lo que pude distinguir fueron paredes de ladrillos oscuros y desmoronados, y unas escaleras de aspecto endeble que subían y bajaban. Había tanto silencio allí, era tan inquietante, que era fácil olvidar que estaba en una ciudad abarrotada de gente, todavía dentro de un hotel bullicioso. Cuando apunté con la luz hacia la negrura total sobre mi cabeza, pude ver que las escaleras conducían a otras plataformas como en la que estaba. Parecía que las habitaciones de arriba y abajo de la nuestra tenían túneles similares. El olor a lejía había sido reemplazado hacía tiempo por el aroma a moho y a cosas viejas. Todo se sentía tan mal ahí detrás, de una manera que no podía describir, que no pude evitar estremecerme al preguntarme por qué había sido diseñado así, para qué se había utilizado. Supuse que las escaleras hacia los túneles de arriba conducían a otras habitaciones, así que bajé, y el metal quejumbroso hacía eco en el enorme espacio vacío sobre mi cabeza. Finalmente llegué a una puerta pesada, y después de estar tanto tiempo en la oscuridad, la brillante luz del sol me hirió los ojos cuando la abrí. Estaba mirando al callejón trasero, a la vuelta de la esquina de donde parecía terminar el hotel. La puerta estaba cubierta con los mismos ladrillos que el resto del edificio. Era tan discreta que, cuando la cerré detrás de mí, se camuflaba perfectamente con la pared exterior. Recuerdo que volví corriendo adentro y me apoyé en el mostrador mientras intentaba contar lo que había encontrado a cualquiera que quisiera escuchar. Todavía tengo grabada en la mente la imagen de cómo la sangre seca de mis palmas destacaba crudamente sobre el mármol blanco. Era en lo único que podía concentrarme mientras el gerente intentaba calmarme. Dijo que Liz probablemente se había ido por ahí. La gente se va, sola todo el tiempo, a explorar la ciudad, me dijo. Seguramente volvería más tarde. Nunca lo hizo. Fui yo quien llamó a la policía, y el agente que vino charló tranquilamente con el gerente del hotel durante un buen rato. Revisaron la habitación, le mostré la puerta, pero no pareció preocupado. Simplemente repitió lo que dijo el gerente. Quizá decidió empezar de nuevo y no quería que la encontraran. Yo estaba histérica. Les señalé que su bolso y su teléfono seguían en la habitación. Ni siquiera se había llevado los zapatos. No es raro, me dijo, acercándose demasiado. Su rostro mostraba una advertencia menos sutil que sus palabras. Que la gente visite una ciudad como esta y no se vaya nunca. Conduje durante horas, preguntando a los dueños de las tiendas y a la gente de la calle si la habían visto. Nadie lo había hecho. Finalmente, tuve que volver a casa, al trabajo. La versión oficial sigue siendo que simplemente se fue por voluntad propia. No me lo creo. Tampoco su familia ni su prometido. De vez en cuando, él y yo conducíamos hasta allí, por si acaso alguien la había visto, pero siempre obteníamos la misma respuesta. Fue él quien tuvo la idea de reservar la misma habitación de nuevo, para ver qué podíamos encontrar en los túneles. Debió de llamar docenas de veces. Intentaba hacer una reserva. Preguntaba si la habitación 347 o alguna de las que estaban justo encima estaban disponibles, y siempre le decían que no. No habíamos perdido toda la esperanza, pero desde luego sí la mayor parte, hasta hace unos días. Recientemente recibí una invitación por correo electrónico informándome de que había ganado una semana gratis
igual que la que recibió Liz hace 2 años. Fui a registrarme y después de mirarme de arriba abajo, el tipo de la recepción dijo que necesitaba buscar a su gerente. El gerente, el mismo de antes, salió en persona y me preocupé tanto de que me rechazara que simplemente sonrió y me informó de que mi habitación había sido mejorada. Estoy segura de que pueden adivinar el número de mi habitación. He estado tratando de mantenerme despierta cada noche, aunque después de todo lo que pasó, no podría dormirme aquí, aunque quisiera. Cada noche, me he quedado sentada en la oscuridad, escuchando los sonidos que vienen de detrás de esa puerta horrible. Sonidos que casi podría jurar que son un poco más fuertes, un poco más cercanos cada noche. Se supone que debo dejar la habitación mañana por la mañana. Tengo la sensación de que esta noche por fin descubriré qué le pasó a Liz. Deséenme suerte. No puedo creer que ya hayan pasado unas semanas. Siento haber tardado tanto en publicar esta actualización. Todo lo que ha pasado ha sido mucho que procesar. Al principio, ni siquiera quería escribirlo. No quería revivir esa noche, pero supongo que no puedo evitarlo para siempre. Casi exactamente 2 años después de mi primera publicación, mi mejor amiga Liz desapareció de la habitación 347 en mitad de la última noche de nuestra estancia. Me desperté sola a la mañana siguiente con la puerta todavía cerrada con el cerrojo por dentro. Había dejado todo atrás. El único lugar por donde podría haberse ido era a través del oscuro y estrecho espacio detrás de la pequeña puerta y la pared falsa que salía de nuestra habitación. Incluso después de arrastrarme yo misma por él, nunca la encontré. El gerente del hotel y la policía no solo insistieron en que se fue por voluntad propia, sino que se mostraron casi amenazantes cuando presioné más. Su prometido, Harold, y yo la hemos estado buscando desde entonces. Cuando finalmente tuve la oportunidad de alojarme en esa misma habitación de nuevo, con la esperanza de tener, aunque fuera una mínima posibilidad de averiguar qué le pasó, la aproveché. Así que compré un pequeño bote de spray de pimienta de triple acción. Hice una maleta, programé un correo electrónico para que le llegara a Jared la mañana siguiente, a la última noche de mi estancia. Ya saben, por si acaso nunca volvía. Llevo unas semanas en casa, e incluso ahora, todavía estoy luchando e intentando encajar algunas de las piezas. Estoy empezando a aceptar que hay algunas cosas que quizá nunca entienda del todo. Durante mi reciente estancia, no pasé mucho tiempo en la habitación, con su abrumador olor a lejía mezclado con algo más que no pude identificar del todo. Principalmente, intenté buscar en la ciudad circundante cualquier cosa que se me pudiera haber pasado por alto antes, y por supuesto, exploré cada parte de ese hotel que pude. Detalles que no capté durante nuestra primera estancia, o a los que no presté suficiente atención antes de mi última noche hace unas semanas, ahora me persiguen. Detalles como el hecho de que un hotel de aspecto lujoso en medio de un popular destino turístico nunca parecía tener a nadie más, o cómo no había manera de llegar al 7º piso. Los botones del único ascensor saltaban despreocupadamente del 6 al 8, y desde las escaleras principales, lo que debería haber sido la entrada era solo una pared sólida. Mientras recorría los sinuosos pasillos, me di cuenta de que en cada planta a la que podía acceder, excepto en la mía, la alfombra nueva y la pintura alegre se detenían bruscamente a partir de cierto punto. A medida que me adentraba más en el hotel, me encontraba rodeada por el papel pintado original y descolorido, con manchas que estropeaban los patrones arremolinados de las alfombras rotas.
Incluso, las lámparas de las paredes parecían anticuadas. La mayoría apenas lograba mantenerse encendida, sumiendo a menudo los pasillos sin ventanas en una oscuridad casi total sin previo aviso. Cada vez que pasaba al lado antiguo y sin renovar, siempre tenía una extraña sensación de incomodidad, del tipo que sientes cuando no hay nadie más a tu alrededor. Pero sabes que, desde luego, no estás solo. Recorrer esos pasillos era como retroceder en el tiempo, pero a un tiempo que era claramente mejor dejar en el olvido. Inicialmente, pensé que tal vez esa era su forma de ahorrar dinero, descuidar las partes a las que la mayoría de los huéspedes no se aventurarían. Una noche, estaba deambulando por una de esas plantas inquietantemente silenciosas, más adentro de lo que nunca había ido, y me atrajo un trozo de ladrillo que asomaba bajo el yeso agrietado y el papel pintado despegado en la distancia. Estaba casi completamente bañado en sombras, justo más allá de donde las luces mortecinas del pasillo finalmente se habían rendido, y parecía más antiguo que todo lo que lo rodeaba. Había una delgada grieta en el mortero, y, aunque estaba tan oscuro que no podía ver nada, podía sentir una brisa tenue y viciada que traía consigo un abrumador olor a carne podrida. Arcadas, me di la vuelta bruscamente para ver al gerente del hotel a solo un par de metros detrás de mí, sus ojos brillando, con un aspecto antinatural en la penumbra. Pasé a su lado sin incidentes, pero no pude evitar preguntarme si había habido otras veces en que me había seguido en silencio por los pasillos tenuemente iluminados, sin que me diera cuenta. Después de eso, me esforcé más por evitarlo a él y a su sonrisa de depredador. Cada planta a la que podía acceder tenía una pared improvisada, similar en el mismo lugar. Con el tiempo me di cuenta de que una vez fue un segundo hueco de ascensor, ahora tapiado y enlucido. Una vez, en el silencio casi total, me pareció oír el sonido de algo moviéndose detrás. Probablemente sea más fácil sellarlo que arreglarlo, me había dicho a mí misma en ese momento. Prefería esa explicación a reconocer mi clara sensación de que había algo, no alguien, algo ahí detrás que no tenía ningún deseo de encontrar. Finalmente, llegué a la última noche de mi estancia, sin estar más cerca de descubrir qué le había pasado. Lo único que se me ocurría hacer era intentar recrear lo que creía que podría haberle sucedido esa noche. Mientras me preparaba para dormir, me metí el teléfono en el bolsillo del pijama y cogí mi pequeño bote de spray de pimienta. Mi gran plan en ese momento era fingir que estaba dormida y ver si alguien venía a por mí esa noche. Si lo hacían, les rociaría con el spray de pimienta e intentaría sacarles una foto. Puede que no fuera la mejor idea, pero sabía que sería la última oportunidad que tendría de averiguar qué le pasó. Tras mirar nerviosamente mi pequeño bote de spray de pimienta, cogí la navaja suiza de mi llavero y me la metí en el otro bolsillo, por si acaso. Esa noche, mientras miraba el techo oscuro, en la misma habitación de la que ella había desaparecido 2 años antes, empecé a preguntarme si me habían invitado allí específicamente para que no pasara nada. Llevaba años contándole a todo el que quisiera escuchar sobre la desaparición de Liz, sobre el estrecho y oscuro espacio de nuestra habitación por el que me había arrastrado. Jared había estado haciendo lo mismo. Como dije en mi última publicación, había estado intentando reservar esa misma habitación durante años sin suerte. ¿Qué mejor manera de desacreditar aún más nuestras preocupaciones que haciéndome tener una estancia perfectamente normal? Por supuesto que no pasará nada, me di cuenta, decepcionada.
aunque con una pizca de alivio teñido de culpa. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de muebles moviéndose sobre la alfombra. Toda la confianza y determinación que había sentido durante el día desaparecieron en un instante. Nunca fui más consciente de que era una sola persona, sola en ese lugar horrible, armada con un teléfono, menos de 30 gramos de spray de pimienta y una diminuta navaja de llavero, como en ese momento en que me pregunté si alguien intentaría sacarme de la cama y arrastrarme a la oscuridad. Quizá sería bastante fácil hacerme desaparecer discretamente. Después de todo, tenían los datos de mi tarjeta de crédito. ¿Qué les impedía usarla en un pueblo cercano y luego tirar todo mi equipaje en alguna zanja? Mientras oía protestar las viejas bisagras de la pequeña puerta, un torbellino de pensamientos confusos pasó por mi cabeza, mientras apretaba mi pequeño bote contra mi pecho. Siempre había asumido que Liz estaba viva y que alguien la sacó de la habitación y la metió en el túnel. Pero ¿y si no lo estaba? ¿Y si la mataron? ¿Y lo hicieron aquí mismo? Había sangre en el pequeño espacio de gateo. Suficiente se había empapado en la alfombra como para que todavía estuviera húmeda cuando fui a buscarla. Estuve físicamente en la habitación con ella esa noche, pero tengo un sueño tan pesado que bien podría haber estado sola. Otra punzada aguda de culpa se deslizó para mezclarse con el terror. Después de un momento, oí lo que sonaba como respiraciones ásperas y forzadas, el sonido llenando la habitación, por lo demás silenciosa. Se hizo más fuerte a medida que quienquiera o lo que quiera que fuera emergió y comenzó a dirigirse hacia mí. Y entonces, a solo unos metros de distancia, se detuvo. Estaba tan preocupada de que si sabían que estaba despierta, se irían antes de que pudiera averiguar qué había pasado. Intenté mantener los ojos apretados y esperé que se acercaran un poco más, para asegurarme de que estuvieran al alcance del spray, ya que probablemente solo tendría una oportunidad. Sin embargo, la espera en esos largos momentos, mientras me preguntaba quién o qué estaba en la habitación conmigo, finalmente no pude soportarlo. Mis ojos se abrieron de golpe. No sé qué pensé que vería cernirse sobre mí en la oscuridad. ¿Un extraño? ¿Un monstruo? Pero sé a quién no esperaba ver. A Liz. Estaba descalza, iluminada por la tenue luz de la luna, que se filtraba por la rendija abierta entre las cortinas. Estaba oscuro, su rostro mayormente oculto en las sombras y ligeramente contorsionado como con una extraña sonrisilla. Pero supe que era ella. Pude sentirlo. Jadeé, y ella pareció casi tan sorprendida como yo, porque echó a correr. Apenas había logrado salir de la cama para cuando ya se había agachado para pasar por la puerta, más allá de la pared falsa, y se arrastraba por el oscuro pasadizo más rápido de lo que parecía humanamente posible. Siseé su nombre, intentando que se detuviera, pero ella siguió adelante. Incluso entonces, algo me pareció mal mientras la seguía. Si realmente había estado bien todo este tiempo, ¿por qué no se había ido y contactado con su prometido, su familia o sus amigos? ¿Por qué se arrastraba en la oscuridad detrás de las paredes de este lugar horrible sola? Pero en ese momento, el único pensamiento significativo en el que realmente podía concentrarme abrumador en su insistencia era que no podía perderla de nuevo. Mientras buscaba a tientas mi teléfono, me di cuenta de que Liz no llevaba ninguna fuente de luz. Había entrado en el túnel de la misma manera que había salido por él hacía años, en la más absoluta oscuridad. Mientras la seguía, me di cuenta de cuál había sido el olor en mi habitación, que, mezclado con la lejía, había sido casi demasiado tenue para detectarlo. Pero allí,
en ese espacio angosto, a solo unos metros detrás de ella, lo reconocí. Olor a tierra, a muerte. Sabía que algo andaba mal, pero estábamos tan cerca de la salida y yo estaba demasiado concentrada en sacarla de allí, en salir por esa puerta y no volver nunca más, ni por mi bolso, ni por mis zapatos, ni por nada, porque tenía la fuerte sospecha de que si lo hacía, nunca volveríamos a salir de ese hotel. Cuando llegamos al final y salimos del espacio reducido para entrar en la familiar habitación trasera, casi lloro de alivio. Estábamos a solo 2 tramos de escaleras de la salida. Íbamos a lograrlo, las 2, pero no bajó. Empezó a subir. Liz, le rogué que volviera. Le dije que sabía dónde estaba la salida, pero ella continuó como si no me hubiera oído. Tiré de ella con desesperación. Me apartó con una fuerza que no sabía que poseía. Al darme cuenta de que no iba a detenerse, la seguí a regañadientes, pensando que debía saber algo que yo no sabía. Una salida mejor. Era lo único que tenía sentido. Había reducido el paso para permitirme alcanzarla. Ya no huía, me estaba guiando. De vez en cuando me detenía para iluminar con la linterna hacia abajo. Un miedo profundo creciendo a medida que la salida se alejaba cada vez más, hasta que finalmente fue engullida por la oscuridad por completo. Después de lo que a mis cansadas piernas les pareció una eternidad, se detuvo y comenzó a entrar en otro espacio de gateo, adentrándose de nuevo en el hotel. Me quedé helada. La ya intensa sensación de que algo andaba mal me abrumó ante la idea de entrar. Se volvió para sonreírme brevemente desde la oscuridad, y entonces me di cuenta de que todo iba a estar bien. La había encontrado. Sabía que seguirla era lo correcto. La nueva sensación de calma se impuso a mi miedo profundamente arraigado de ver lo que había al otro lado del túnel. Así que respiré hondo y descubrí lo que había en el 7º piso. Al instante me sentí mucho más segura de lo que me había sentido en cualquier otro lugar de ese sitio olvidado de la mano de Dios, cuando entramos en la habitación inmaculada a la que se abría el estrecho túnel. Este era un buen lugar, seguro. De repente estaba muy segura de que íbamos por el camino correcto. La seguí fuera de la habitación y por un pasillo impecable hasta un enorme salón de baile. Detalles art deco, la lámpara de araña. Era hermoso. Eso era obvio, incluso en la oscuridad. Sentí una extraña sensación de emoción al pensar en acercarme, casi mareada al ver el elegante ascensor dorado al final. La salida, por fin. Me quedé helada por un momento cuando oí una puerta cerrarse de golpe en algún lugar detrás de mí, pero por mucho que intenté aferrarme a esa preocupación, a la intensa sensación de alarma, no pude. Se desvaneció rápidamente, fuera de mi alcance. Todo estaba bien. Entró en el ascensor y me sonrió por encima del hombro. Sabía que ahí era donde tenía que estar. Estaba lista para irme. Estaba a solo unos metros detrás de ella cuando tropecé y caí de lado. Tanteé para ver con qué había tropezado. Era un solo zapato, la lona rígida por la sangre seca de hacía mucho tiempo. Cuando levanté la vista confundida, me di cuenta de que toda la habitación había cambiado. El aire tenía un tufillo a cosas viejas, a moho y a desesperación. La lámpara de araña colgaba en un ángulo extraño, arruinada, oscura e inútil, por décadas de abandono. Cristales de ventanas rotas y ahora tapiadas cubrían el suelo. El piso de madera estaba deformado y manchado, y el papel pintado anticuado se había despegado en su mayor parte. Una sensación de anhelo, ruina y tristeza irradiaba por la enorme habitación. Me estremecí cuando mi haz de luz
iluminó aquello en lo que había caído. Un grupo de maletas en desintegración, ropa rota y otras pertenencias desechadas formaban montones desordenados, rodeando lo que minutos antes parecía ser un ascensor. Con una nueva y espantosa claridad, me di cuenta de en qué casi había entrado. El hueco abierto, el que había sido tapiado en todas las demás plantas. Las puertas habían desaparecido hacía mucho tiempo, dejando solo unos metros de suelo dañado entre yo y la caída de 7 pisos. Quizá si hubiera prestado más atención, habría notado los sonidos antes, el familiar olor a podredumbre terrenal en el aire viciado que provenía de su interior. Pero estaba concentrada en algo enganchado en la abertura de metal. Me dije a mí misma que no podía ser de Liz. No podía ser la camiseta de los Melvins que compró en el concierto al que fuimos hace años, la que se había puesto para dormir esa noche. Podría haber sido de cualquiera, porque Liz estaba bien. Estaba aquí conmigo. Oí el sonido de algo afilado sobre metal, las horribles y entrecortadas respiraciones que había estado tomando. Apunté mi linterna hacia arriba para verla trepando lentamente desde el oscuro y abierto foso del hueco. Sus ojos perfectamente redondos me devolvieron el reflejo, como los de un animal, como los de un depredador. Algo que evolucionó en la oscuridad y podía ver mucho mejor en el espacio sin luz de lo que yo podría esperar. Lo que yo había pensado que era una sonrisa, me di cuenta entonces de que eso simplemente tenía más dientes de los que le cabían cómodamente en la boca. Cuanto más la miraba, paralizada, más me daba cuenta de lo equivocada que estaba la cara. Todos los detalles. No podía entender cómo no lo había visto antes. ¿Cómo pude haber confundido a esa cosa con mi mejor amiga desde la infancia? Por un breve y fugaz momento, pensé que la No-Liz era lo más terrible que vería en mi vida, hasta que noté que más de ellos subían por el hueco detrás de ella cuando vi cómo eran cuando no intentaban imitar a una persona. De repente fui muy consciente de la puerta que había oído abrirse y cerrarse detrás de mí momentos antes. El verdadero miedo, he aprendido desde entonces, es ver algo que apenas puedes comprender y mucho menos esperar dejar atrás corriendo de pie entre tú y la única salida. Me di cuenta de que solo sostenía mi teléfono. Había perdido mi spray de pimienta en algún punto, así que hice lo primero que se me ocurrió. Apunté la linterna de mi teléfono hacia eso, esperando que algo tan pálido, que veía tan bien en la oscuridad, no pudiera soportar la luz brillante. Todo lo que conseguí fue una vista más clara de las extremidades demasiado largas, y esos ojos horribles mientras continuaba hacia mí, imperturbable. Saqué mi pequeña navaja del bolsillo y corrí hacia él. No tenía ningún otro plan. Solo sabía que no quería morir ahí abajo en la oscuridad. Con la neblina en la que había estado atrapada antes disipada, me di cuenta de que todo el piso olía a muerte. A diferencia de la habitación de abajo, nadie había sentido la necesidad de intentar enmascararlo con un chorro de lejía. Algunas puertas se habían caído de sus bisagras hacía tiempo y formaban obstáculos adicionales mientras yacían astilladas. Intenté esquivar a la cosa en el pasillo, pero logró agarrarme, dejándome un profundo corte en la pierna mientras intentaba tirarme al suelo. La apuñalé hasta que me soltó. Toda esa sangre, sin saber si era suya o mía, me permitió zafarme de su agarre. Al final del pasillo estaba la habitación por la que habíamos entrado, 747 pintado toscamente en la puerta. Esta vez me di cuenta de que estaba llena de restos de muebles en descomposición,
junto con otras cosas que preferiría olvidar. De hecho, me sentí aliviada al meterme de nuevo en el estrecho y oscuro pasadizo, pero no tanto como cuando salí de él. Estaba a solo 2 tramos de la salida cuando oí un coro de respiraciones sibilantes sobre mí. Cometí el error de mirar hacia arriba. Vi tantos ojos fijos en los míos. Había otra cara conocida entre ellos, con su habitual sonrisa de depredador. Me moví tan rápido como mis piernas cansadas y sangrantes me lo permitieron. Oírlos acortar rápidamente la distancia entre nosotros fue un excelente motivador. Les llevaba solo unos metros de ventaja cuando tropecé al salir por la puerta trasera y no dejé de correr sin saber si me seguirían afuera. Finalmente me volví para ver que no había nada. No me sentí segura hasta que llamé a Jared y estuve en el coche con él, casi en casa. Me negué a ir al hospital de esa ciudad. No confiaba en nadie. Tenía tanto miedo de que me sedaran, me llevaran de vuelta al hotel y me despertara de nuevo en el 7º piso. O quizá no me despertaría en absoluto. Así que, sí, llegué a casa, pero ojalá tuviera una actualización más feliz que dar. Todavía me pregunto a quién debió de ver Liz en nuestra habitación esa noche. ¿A quién habría seguido tan ciegamente? Intento no pensar en lo que debió de pasar después. Es demasiado doloroso. No he podido dormir mucho desde que estoy en casa. Todo lo que veo cada vez que cierro los ojos son esas cosas mirándome desde el final del pasillo oscuro del 7º piso. Hay algo más que también me mantiene despierta. Originalmente había reservado con una dirección falsa, pero además de todo lo demás, dejé mi bolso y mi identificación cuando huí de mi habitación. Han pasado unas semanas, pero no puedo evitar preguntarme si pronto veré también esos ojos perfectamente redondos brillando hacia mí desde la oscuridad de mi propia casa.